Hola chicos, buen día. Hoy vamos a ver lo que es la secuencia del desarrollo psicomotor. Toda esta semana vamos a estar abarcando este tema, ¿sí? Este tema es bastante sencillo, como lo había comentado tal vez en ocasiones anteriores, en clases anteriores. Esta secuencia pues vienen siendo los pasos o las habilidades que empieza a aprender el niño durante pues todo su crecimiento y su maduración. Acuérdense, tenemos tres palabras que suenan similares, pero son distintas. El crecimiento, la maduración y el desarrollo. No es lo mismo crecer que madurar. Vamos a hablar de este tema más adelante y vamos a empezar con esta secuencia como tal. Vamos a empezar desde el periodo de nacimiento hasta los 3 meses, ¿sí? Aquí un niño, las actividades o los puntos más importantes de esta etapa es que el niño va a permanecer con las manos cerradas, va a responder con todo el cuerpo al escuchar un ruido, va a mirar a su alrededor, va a atender el sonido de una campanilla, de una sonaja, etcétera. Vamos a tener presentes el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y va a mirar los rostros de quienes observan. Acuérdense que durante nuestra primera etapa de vida vamos a tener presentes muchos reflejos que vienen desde el desarrollo intrauterino, que vienen desde pues el periodo gestacional. Entonces, como todavía no hay una maduración correcta o una maduración suficiente más bien de nuestro sistema nervioso, vamos a tener muchas respuestas reflejas y esto es normal, ¿sí? Por eso el niño va a tener las manos cerradas, al momento de que escuche un ruido muy fuerte, se va a espantar, ¿sí? Que este puede presentarse como el reflejo de Moro también. Va a empezar a mirar a su alrededor. Acuérdense que aquí el niño todavía no tiene una capacidad visual al 100%. Empieza a ver sombras, ¿sí? Al momento del nacimiento empieza a ver sombras. Entonces, cuando mamá está alimentando al bebé, ¿sí? Generalmente lo tiene cerquita. Esta distancia, el niño empieza a reconocer a mamá, empieza a ver figuras, empieza a ver rostros, pero muy cercanos, ¿sí? Yo sí estoy jugando con un niño, pero si mi cara está lejos de él, obviamente su capacidad visual va a ser mucho menor. Vamos a tener de 3 a 4 meses. Aquí vamos a empezar como tal ya algunas reacciones de, de movimiento, de enderezamiento como tal. En decúbito ventral vamos a tener un niño ya con la cabeza levantada en la línea media, una orientación en la línea media. Si se acuerdan de las clases pasadas, habíamos visto que durante los primeros meses el niño estaba todo desorganizado, no había alineación corporal, por la cuestión de que acababa de nacer, entonces pues el medio en el que él estaba era un medio acuoso, pues estaba en una posición diferente y por eso no había una organización como tal. Hacia los 3 y 4 meses ya el niño debe de tener un- una línea media, ya no tiene por qué estar lateralizado o por qué su cabeza tiene que estar rotada. Aquí, si presenciamos alguna de estas cosas, ya podemos hablar de algo patológico, de una tortícolis congénita, por ejemplo. En decúbito dorsal vamos a tener igual la cabeza en línea media, las manos entrelazadas, ya el niño va a poder juntar sus manitas y separarlas, los brazos los vamos a tener en flexión, pero si se acuerdan, al inicio teníamos los brazos en asa, que era en esta posición. Ya no, ya vamos a tener, sí vamos a seguir teniendo manos en flexión, pero ya va a ser un movimiento más libre, menos, em,
menos automático, ¿sí? Ya va a ser el niño, ya si quiere puede tener sus manos así, puede separarlas, mover un ratito, pero va a regresar a la posición. Vamos a tener piernas en flexión y en ABD. Habíamos visto, bueno, en un curso, en una ocasión, había visto que decíamos que el desarrollo en decúbito ventral o en decúbito prono iba a ser de cefálico a caudal. ¿Por qué? Porque el niño empezaba primero con el control de tronco, empezaba con brazos, acomodar brazos, ¿sí? Para llevar a la posición de arrastre, la posición del gateo, tal como viene en la imagen. Pero en decúbito dorsal, que iba a empezar a, a mover primero, iban a ser las piernas, ¿sí? Se dice que, que la maduración en decúbito dorsal o en decúbito supino es de caudal a cefálico. ¿Por qué? Porque a esta edad, sí, si estamos en decúbito supino, 3, 4 meses, el niño no va a poder levantar por sí solito la cabeza, ¿no? Sigue siendo muy pesada para el niño, ¿sí? Y todavía no se puede enderezar. Igual, si se fijan, si a un niño lo levantas de los brazos en decúbito supino, ¿qué es lo que va a hacer? La cabeza la va a aventar hacia atrás. Entonces, aquí pues la mayor movilidad la empezaban a tener las piernas, por eso estaban en flexión y en ABD, empezaban con movimientos de pataleo, empezaban, empezaban a controlar primero sus piernas y ya después van a empezar a hacer un movimiento de flexión. Bueno, después tenemos una tracción asentado. Era el movimiento que les decía, ¿sí? Pones al niño, agarras y lo llevas asentado. Otra vez, agarras y llevas asentado. Si aquí puede que haya una ligera, que el niño se vaya ligeramente hacia atrás, la cabeza debe de estar en la línea media, no tiene por qué irse hacia un lado o hacia el otro. Y sentado, si ya el niño está sentado, la cabeza debe de estar estable. En esta etapa todavía no podemos tener un, un sentado estable porque apenas estamos con el control cefálico, pero si este cuello, esta cabecita deben de estar tanto en línea media como estables. Ya si después de un tiempo el niño se va para atrás o se va para un lado, ya es normal por la cuestión pues del cansancio, pero sí es importante decirles que si el niño a esta edad, más o menos, todavía tenemos un deficiente control cefálico, ¿sí? A esta etapa, 3, 4 meses, ya el niño tiene que tener un control, si no total, si no es total, pues debe de tener un cierto control sobre su cabecita. Entonces, si todavía vemos esta etapa que el niño de plano no levanta la cabeza, el niño estando en decúbito prono, todavía la cabeza se le va para abajo, hay un desequilibrio, no hay una organización hacia la línea media, podemos empezar a sospechar de, de algún tipo de lesión. Vamos a tener a los 5 meses también una extensión y una abducción de las extremidades. Aquí ya brazos, piernas, podemos extender, podemos flexionar, podemos regresar otra vez a la posición de extensión, etc. En decúbito ventral ya vamos a tener movimientos natatorios en extensión y con abducción de las extremidades inferiores. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro niño
Tenemos aquí a nuestro niño. Entonces, aquí ya podemos tener una ligera extensión. ¿Sí? Ya podemos llevar los brazos del niño hacia la línea media. Ya puede extender, ¿sí? Por unos instantes. Puede mantener la posición por un momento. Igual se puede regresar. Entonces, los movimientos natatorios va a empezar el niño a querer moverse, ¿sí? A querer hacer una posición, movimiento como de arrastre. Va a empezar a mover piernas, va a empezar a extender las mismas piernas, ¿sí? Y a abducirlas. Entonces, el niño ya se puede apoyar con un antebrazo y va a tratar de alcanzar el objeto que está delante de él. Aquí también es cuando empiezan estos movimientos, ¿sí? Por lo general empieza, si estamos en esta posición, va a tratar de empujarse con sus pies para llegar al objeto. Vamos a empezar con esta movilidad, con este arrastre en los niños. Y en decúbito dorsal vamos a tener una extensión de hombros, ya vamos a tener una extensión de espalda, ya el niño no va a estar en posición fetal todo el tiempo. No sé si se acuerdan de la imagen que les puse de la maduración de la columna vertebral, que al momento del nacimiento el niño tiene una columna en C. Sí, porque todavía no hay desarrollo ni de la lordosis ni de la cifosis fisiológicas. Entonces, en esta etapa, igual ya con el control cefálico ya empezamos a tener una lordosis cervical, ya empieza a haber más movilidad en columna, en las vértebras cervicales, ya el niño va a empezar a hacer este tipo de movimientos. También va a empezar a rodar hacia ambos lados, va a empezar a arquear la espalda y va a empezar a levantar la cabeza, ¿sí? Era lo que les había comentado al principio el niño va a empezar a mover los pies, aquí tiene libre movimiento y poco a poco va a empezar a levantar, ¿sí? Va a empezar a moverse. Acuérdense que esta etapa todavía los movimientos son en bloque, ¿sí? Si tú mueves al niño, le mueves al niño la cabeza, automáticamente se va a ir todo hacia un lado. No es de que mueves la cabeza y se queda así quieto. Nos movemos y nos vamos para un lado, movemos, nos vamos para el otro, a decúbito lateral o decúbito prono. ¿Sí? Es a esta etapa cuando ya empiezan como tal estos cambios de posición en decúbito. Ya el niño ya va a empezar a tener más control, más maduración. A lo mejor se va a querer arrastrar, está igual en decúbito supino y ve un objeto y lo quiere agarrar y se quedó en el decúbito lateral y ahí se quedó. Entonces hace falta un empujoncito para irse a prono. Entonces, estos son los movimientos como más importantes que se ven y que se observan en esta etapa. Es importante, como ya les había comentado, que no específicamente de que a los 5 meses, si no se voltea, ya es algo patológico. No. Cada niño tiene su proceso de desarrollo diferente. Pero ojo, si ya tenemos a un niño de 10 o 12 meses y no se voltea por sí solo, aquí ya estamos hablando de que algo está pasando en este niño. Si tenemos un niño igual de 8 meses que no sostiene cabeza o que todavía no empieza a, o a lo mejor sí está sentado, pero la cabeza sostiene 3 segundos la cabeza y se va, estamos hablando de algo patológico, de algo que ya no es normal. Entonces, vamos a continuar la próxima clase con estos mismos movimientos, con estas mismas habilidades de los niños.